El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, en este día tan importante para nosotros, que es la conversión del apóstol San Pablo, es una conversión extraordinaria en la cual la eficacia de la gracia supera toda resistencia a la maldad. Entonces la maldad hace con que nuestro corazón se desvíe, nuestro pecado nos obnubila y nos vuelve ciegos y caminamos en la luz. En cambio la gracia resplandece, la gracia es luz. Por eso el Señor dice de que la luz vino a las tinieblas y las tinieblas no la reconocieron. Y San Pablo estaba en las tinieblas. Eran unas tinieblas interiores, eran unas tinieblas tremendas que lo llevaron a tomar decisiones que parecían para él justas, que para él parecían lícitas, verdaderas, a las cuales después San Pablo, con un acto de humillación, de humildad, reconoce que él ha procedido erradamente, ha procedido mal, pero que tiene la confianza en que Dios le ha perdonado todo su pecado y dice: dejo el pasado, doy las espaldas al pasado y veo para el futuro y trabajo para el futuro porque Dios me ha perdonado. Dios con su gracia ha manifestado en mí. Y después va a decir más adelante que sean imitadores míos, así como yo soy imitador de Jesucristo. Entonces él incluso se pone ahora como ejemplo de vida espiritual, ejemplo de santidad, como que también un intercesor un intermediario para poder obtener gracia de Dios, a imitación de San Pablo. Pues entonces vemos aquí esta narración. No está tan completa como la está en las Sagradas Escrituras, la conversión de San Pablo, y especialmente en la narración de Ananías, que está en otro capítulo de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? La perplejidad y la sorpresa de Ananías y del pueblo elegido ante la conversión de San Pablo. Ese individuo que ha obtenido cartas de aprobación de los sumos sacerdotes para perseguirnos. Entonces ya está viendo dos maneras de pensar, dos mentalidades, a la cual nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces fuera de eso no hay camino, no hay verdad y no hay vida. ¿Quién ha dicho eso? Jesucristo nuestro Señor. Para eso entonces Él ha formado, ha llamado, ha convocado a sus discípulos, a sus apóstoles. Bueno, entonces ahora vamos a ver la conversión de San Pablo. ¿Qué gracia ha habido en el corazón de San Pablo para poder pensar de una manera u otra en un instante? Porque, queridos hermanos, nuestro fundador llega hasta decir de que la gracia de Dios es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que cuando vino la luz y San Pablo cayó, ¿no? Lo más probable es que haya caído del caballo, porque una persona de la categoría de San Pablo, y habiendo llevado a algunos compañeros, no estén en caballo. Tenía que haber estado en caballo. Bueno, las Escrituras no lo dicen eso, pero lo más probable es. Y cayendo del caballo, a medida que iba cayendo, San Pablo se iba convirtiendo, y cuando cayó ya estaba convertido. Así fue la gracia que recibió San Pablo, una gracia, ¿no?, que atravesó el corazón, y esa gracia era tan luminosa que lo dejó ciego. ¿Por qué? Porque Dios es la luz. Dios es la luz, y escuchó una voz que los otros no escucharon, porque así actúa Dios para poder escoger a algunos y nosotros confiar en el que Dios ha escogido para llevarnos a la meta. Así como entonces lo tomaríamos a San Pablo también como un profeta.
porque fue escogido por Dios, escuchó la palabra, se convirtió, pero los otros compañeros de él habían visto la luz, pero no escucharon, no sabían qué es lo que estaba sucediendo. San Pablo recibió la gracia plena y cuando cayó, escucha esta voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Ya lo reconoce, porque ha recibido una gracia de conversión. Él está haciendo mal, él ha tropezado y ha caído, porque cuando nosotros hacemos algo malo, inmediatamente, señores, inmediatamente suena una campanita. ¡Ting! Es la campanita de nuestro cargo de conciencia. El padre Pedro Pablo es un sacerdote heraldo del Evangelio que murió el año pasado. Y él contaba esa historia, de que la campanita ¡ding!, comienza a sonar más fuerte, con más intensidad a los 11 años. Porque a los 11 años ya está pasando de la niñez para la juventud y la campanita ya va a sonar. Entonces ahí el Señor te va a poner un discernimiento entre el bien y el mal, la verdad y el error, lo bonito y lo feo. Entonces esa campanita, ¿por qué? Porque Dios es infalible. Dios además es Dios nuestro Padre, además Dios es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y nos quiere, nos ama. Imagínense el amor que ha tenido Dios a San Pablo, que era perseguidor hasta no sabemos cuántos años, y de un instante así lo convirtió en el apóstol. Señor, ¿quién eres tú? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Jesús había muerto, lo habían crucificado, lo habían enterrado, pero había resucitado. Ahí está nuestro Señor Jesucristo en el cielo, formando su cuerpo místico, porque quien persigue a una parte del cuerpo místico de Jesucristo, persigue a Jesucristo, porque la iglesia es una. La iglesia es nuestro Señor Jesucristo, es la cabeza de Él, nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y ese cuerpo nace de una misma madre. La cabeza nace primero y después sale el cuerpo. No puede nacer en la cabeza de una madre y el cuerpo de otra madre. Sería un monstruo de la naturaleza, una aberración. El cuerpo nace de una misma madre. La madre, Jesucristo, nuestro Señor, la Virgen María. Y de ella nació la cabeza, y de ella también tiene que nacer el cuerpo, porque se forma el cuerpo íntegro, uno solo, no son separados. Por eso Jesús le estaba reclamando a San Pablo que estaba hiriendo su cuerpo, persiguiéndolo. Entonces le dice: anda a Damasco, quédate ahí, Ananías vendrá. Y esa es la historia de Ananías, la desconfianza de la conversión de San Pablo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo les ha llamado al ojo, pestaña y ceja. ¿Qué quiere decir eso? Cuidado con los lobos vestidos de oveja. ¿Por qué? Porque son engañadores. Y entonces Ananías, como buen vigilante y como buen precavido, dice: hemos escuchado que ese individuo, porque la voz del Señor le decía: anda y bautiza, devuélvele la vista a Saulo. Pero Señor, hemos sabido que ese individuo tiene cartas de persecución para los cristianos y llevárselos a la cárcel. Entonces está defendiendo su fe, está contra Dios. Y el Señor le dice: no te preocupes, yo lo he escogido. Pronto aceptó, doblegó, se puso presto, suma en obediencia. ¿Por qué? Porque Dios habló, y cuando Dios habla, todos obedecemos. Así debe ser nuestra obediencia, debe ser nuestra docilidad, así debe ser lo que nosotros debemos atender a la voz de Dios, y no poniendo objeciones. Y que cuando Dios habló y viene a la conversión de uno, entonces le debemos creer. Por eso también debemos creer en el perdón y en el arrepentimiento. Cuando una persona se equivoca, cuando una persona erra, va y pide perdón, y pide disculpas, va y se confiesa, y todo perdonado. Todo perdonado es borrón y cuenta nueva. Eso hizo Dios con San Pablo de un momento a otro. Ya lo quería, pero lo quería entero, lo quería convertido. Y Dios fue el mismo que le mandó la gracia de conversión. Por eso el apóstol San Pablo es el apóstol de la gracia. El apóstol de la gracia. Y él narra que por su misericordia, la gracia de Dios ha venido sobre mí. Y esa misma gracia
quiere mandar, quiere otorgar, quiere compartir con las demás. Por eso el saludo de San Pablo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Entonces, queridos hermanos, también Dios nos quiere convertir. Pero ¿será que este mundo del siglo XXI tendrá que sufrir una caída y una ceguera para poder convertirse? Si es necesario eso, Dios lo hará. Nos caeremos, nos golpearemos la nariz, nos romperemos la cabeza, quedaremos ciegos con tal de que haya una conversión. Y eso es lo que Dios quiere. Si no queremos eso, convirtámonos antes que caigamos del caballo. Pidamos al Señor esa gracia de conversión sincera, conversión total, conversión tal. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ayudar a la Santa Iglesia en su expansión. Queridos hermanos, pidamos a la Santísima Virgen María para que ella, desde lo alto del cielo, con el apóstol San Pablo, con el Señor San José y nuestro ángel de la guarda, ellos traigan una gracia de, si ya estamos convertidos, perfeccionemos nuestra conversión, porque nunca podemos decir ya he llegado al culmen, ya es suficiente. No, porque el demonio está acechando como león para devorarnos. Está esperando el momento en que tengamos que caer. Por eso nosotros debemos ser vigilantes como Ananías. Señor, nos han contado que ese individuo, y el Señor va a decir: no te preocupes, yo lo he convertido y tú eres un instrumento que me ayudará para su conversión total. Imponle las manos, cúrale la ceguera y bautízalo. Dios necesita de la iglesia y de los sacramentos para poder generar gracia de conversión. Entonces pidamos al Señor que esos sacramentos, que esa gracia, que esos ministros no crezcan abundante, haya más vocaciones sacerdotales y religiosas para que se genere esa gracia por causa de los sacramentos de la gracia de la institución de la Santa Iglesia. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima.